Gloria a Dios, que nuestro Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas, y queridos que están escuchando este video. El Señor me colocó este deseo de grabar en español, aleluya, y yo sé y creo firmemente que no es una casualidad. Cuando el Señor obra en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, es porque Él tiene un propósito. No es en vano, aleluya, el Señor tiene un propósito. Quiero compartir una palabra de Dios que Él ha puesto en mi corazón. Gloria a Jesucristo. Porque estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos de corrupción. El mundo cada día está más perdido, más confundido. El pecado está aumentando, la maldad y la confusión están aumentando día por día en este mundo. Y también en la iglesia de Jesucristo, entre aquellos que dicen que son creyentes, que son hijos de Dios, se ven muchas cosas, queridos hermanos y hermanas, se ven muchas cosas que no están en armonía con la santa palabra de Dios. Por eso que en estos últimos días nosotros tenemos que someternos a la santa palabra de Dios, andar en la luz de la palabra, en la luz de la verdad, aleluya, y ser hacedores de la palabra de Dios, vivir siempre en contacto con su santa palabra, que la palabra de Dios guíe nuestra vida, como el salmista dijo, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 119, versículo 133, así dice la palabra del Señor: ordena mis pasos con tu palabra, ordena mi vida con tu palabra, y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, oh Señor. Esto es lo que necesita la iglesia de Jesucristo en los últimos días, que la santa palabra de Dios ordene nuestra vida, transforme, purifique nuestra vida, ilumine nuestra vida, guíe nuestra vida y prepare nuestra vida para la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Nosotros estamos en los últimos días. Y como dijo el apóstol Juan por el Espíritu Santo, dijo: estamos en la última hora, dijo el apóstol por el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 18, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero en la traducción en el idioma italiano y portugués no dice el último tiempo, dice la última hora. Dice: hijitos, estamos en la última hora. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos en la última hora. Estamos en los últimos días. Y nosotros vemos las señales de los tiempos, las señales proféticas que se están cumpliendo día por día. Estamos en los últimos días, días de confusión, días de corrupción, de inmoralidad. El mundo, como dije antes, cada día está más perdido, más rebelde, más desobediente. Pero aún en la iglesia se ven cosas que no son voluntad de Dios, que no son agradables
delante de Dios, que no son conforme la Escritura, no son conforme la sana doctrina, no son conforme al santo mandamiento, a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en muchos lugares un evangelio modernizado, un evangelio materialista, un evangelio mundano, un evangelio que promete solamente bendiciones, promesas, un evangelio acomodado al ser humano. El verdadero evangelio no es acomodado al ser humano. Eso es el ser humano que se tiene que rendir delante de Dios. El verdadero evangelio es una rendición al Dios del cielo. Aleluya. El verdadero evangelio es una entrega al Dios de la gloria. El verdadero evangelio es arrepentimiento, es renuncia. El verdadero evangelio lleva al hombre a renunciar a la vieja vida, a arrepentirse de la vieja vida, de los pecados. El verdadero evangelio liberta al hombre de los deseos de la carne, de las obras de la carne, de los placeres engañadores de esta vida pasajera. Pero lamentablemente, en muchas, llamémoslas iglesias, en la vida personal de muchos creyentes, de muchos de aquellos que se llaman cristianos, que dicen que son cristianos, que dicen que son evangélicos, la vida de ellos no refleja una vida de arrepentimiento. Oh Señor, ten misericordia. La vida de ellos no refleja una vida que ha sido libertada del pecado, del viejo camino que antes seguían. Muchos hoy quieren ser cristianos a su manera. Quieren ser cristianos conforme a sus ideas, a sus conceptos. Quieren ser cristianos y todavía ser amigos del mundo. Quieren ser cristianos y todavía andar conforme a la carne, a los deseos de la carne. No se puede. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, niéguese, renuncie a su vieja vida, renuncie a sus pasiones, renuncie a sus deseos, renuncie a la carne. Porque queridos que escuchan esta palabra, la carne es contra el espíritu. Los deseos carnales, las pasiones carnales, los pensamientos carnales van contra la voluntad de Dios. Nosotros no podemos decir que somos cristianos, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si todavía andamos conforme a la carne. Y andar conforme a la carne significa ir contra la voluntad de Dios. Y te quiero decir, querido, querida que escucha, aquellos que andan conforme a la carne se transforman en anticristos. Todo aquel que va contra la voluntad de Dios, aún diciendo yo creo, muchos dicen yo creo con la boca, pero después con el cuerpo hacen lo contrario de lo que la boca dijo. Muchos dicen yo creo, mi corazón es de Jesús, y después con el cuerpo hacen lo que quieren. Contaminan su cuerpo, ensucian su cuerpo, deshonran a Dios con su cuerpo. Si tú eres un verdadero convertido y arrepentido,
delante de nuestro Señor Jesucristo. Tu cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo tiene que ser consagrado y dedicado para Dios, ya no para el pecado y para los placeres del mundo. Con el cuerpo no podemos hacer o desear o vivir como queremos. No podemos vestirnos como queremos. No podemos conducirnos como queremos. Tenemos que someternos a la guía del Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice: todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. ¿Quién está guiando tu vida? ¿El Espíritu Santo está guiando tu vida? ¿O es tu carne que guía la vida? Es el mundo que guía tu vida. Las modas del mundo, la corriente del mundo, los ejemplos del mundo. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Es el Espíritu de Dios que verdaderamente está guiando tu vida? Si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios tiene que guiar nuestra vida. Es Él el que nos guía, el que nos conduce, el que nos ilumina, el que pone orden. Como dije antes, gloria al Señor, en el Salmo 119, versículo 133, está escrito: ordena mis pasos, ordena mi vida, Señor, ordena mi vida con tu palabra. Y no permita, Señor, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Tú tienes que rendirte completamente al Espíritu de Dios. Tienes que entregarte completamente a la voluntad de Dios. Y Él tomará el control de tu vida. No es suficiente decir con la boca: yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, yo soy esto, soy lo. Esas cosas no valen delante de Dios. Lo que vale delante de Dios, si realmente somos dirigidos por el Espíritu Santo, si verdaderamente estamos en Cristo, vivimos en Cristo, andamos en Cristo, andamos en el Espíritu. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Estamos en los últimos días. La apostasía, la confusión, la carnalidad, el modernismo están entrando en medio del pueblo de Dios, en medio de las iglesias. Hay muchos cristianos que están andando bajo el poder de la apostasía. Están caminando bajo la influencia de la apostasía. Que el Señor nos guarde, nos libre, nos proteja. Que el Señor coloque de nuevo en nuestro corazón su santo temor en nuestros corazones. Hoy en día la iglesia moderna no tiene temor de Dios. No anda en el temor de Dios. No vive en el temor de Dios. Pero la iglesia primitiva, dice la Escritura, andaba en el temor de Dios y en la consolación del Espíritu. Por eso que la iglesia primitiva crecía. Oh, aleluya, se multiplicaba. La iglesia primitiva veía la gloria, el poder de Dios, veía la manifestación verdadera del Espíritu Santo. Digo, la manifestación verdadera. Porque hay muchos en las iglesias, en los cultos, no tienen una verdadera experiencia con el Espíritu Santo. Son simplemente emociones pasajeras. En el culto alaban, glorifican, levantan las manos, sienten una emoción y después en la casa continúan a ser los mismos carnales de antes. Tienen una apariencia
dice la Escritura, de piedad, pero niegan el poder, la potencia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor en estos días, en estos últimos tiempos, tiempos de apostasía, nos llama. El Señor nos llama, nos está llamando verdaderamente a rendir nuestra vida delante de su presencia para vivir conforme a su palabra. Esta es la señal, la evidencia, dice la Escritura, lo vamos a leer para terminar, la verdadera demostración que tú eres un hijo de Dios y que conoces, que lo conoces verdaderamente al Señor, que lo conoces realmente. La verdadera evidencia es que tú vives y obedeces a su santa palabra. Amén. Esta es la evidencia que conocemos al Señor. No es a qué grupo pertenecemos, a qué denominación, a qué movimiento. Querido, ya estamos cansados de estas cosas. No sirve de nada decir yo soy pentecostal, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal movimiento, de tal denominación, de tal grupo. No sirve de nada. Si después no vives si después no vives conforme a la palabra de Dios, si después no vives tu vida, tu diario vivir conforme a la palabra de Dios, si después tu vida privada no refleja la palabra de Dios, si después tu vida en la casa, en tu casa, con tu familia, no refleja la palabra de Dios, si tú no vives en el temor de Dios, si no obedeces a la palabra de Dios, si no practicas la palabra de Dios en tu vida personal, no sirve de nada decir yo soy de aquí, yo soy de allá. El Señor quiere que andemos en su santa palabra y que andemos en el temor de su nombre, en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando Cristo venga, cuando Él vuelva por su iglesia, Él va a levantar, va a arrebatar, va a librar de este mundo solo aquellos que están guardando su palabra. Solo aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Solo aquellos que andan en el temor de Dios, que viven en la sabiduría de Dios. Porque conocemos la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran necias, pero 5 eran sabias. Las 5 necias no estuvieron preparadas para la venida del esposo. Estaban durmiendo. Sus lámparas estaban apagadas. No tenían aceite. Porque donde hay necedad, no puede haber unción del Espíritu Santo. Si tu vida es una vida necia, que falta de sabiduría, que tiene falta de temor de Dios, no puede haber unción del Espíritu Santo. Estás durmiendo. Tienes solo una apariencia de piedad. Tu lámpara está apagada. Si no tienes el temor de Dios, si no eres sabio delante de Dios, si no andas en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, que es ser reverente delante de Dios, vivir una vida en el temor del Señor, agradarle, respetarle, honrarle. Si tú no andas en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios, tu lámpara está apagada. No tienes la unción del Espíritu Santo, no está en ti la unción. Puedes tener una emoción, pero no la unción del Espíritu. Porque la unción del Espíritu mora, habita, aleluya, y permanece sobre aquellos que andan en el temor de Dios, que caminan
en el Espíritu, que andan conforme a su palabra, sobre ellos permanece la unción de Dios, el aceite fresco, y nuestras lámparas están encendidas. Por lo tanto, queridos, seamos sabios, andemos en el temor de Dios. Y si tú te apartaste del temor de Dios, si abandonaste la sabiduría, si reconoces que estás andando a través de tu carne, estás viviendo por tu carne, vuelve hoy al Señor. Ríndete nuevamente al Señor. Pídele que te perdone, que te limpie, que te restaure, que te levante. Dile: Señor, perdóname, limpia mi corazón, enciende mi lámpara. Señor, quiero andar de nuevo, nuevamente, a través de tu Espíritu Santo. Pone en mí la sabiduría, pone en mí el temor de Dios. Esto tiene que pedirle la iglesia al Señor en estos últimos días. Que Él nos llene nuevamente del temor de su nombre, del temor de Dios, de la sabiduría de Dios, para que vivamos conforme a su palabra. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Aleluya. Capítulo 2, versículo 3. Así dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Hoy en día muchos dicen: yo conozco a Jesús, yo conozco al Señor, yo conozco su palabra, yo soy creyente, yo soy cristiano. Pero verdaderamente no están guardando su palabra, no están viviendo su palabra, no están obedeciendo a su palabra. Queridos y queridas, Dios, dice la Escritura, no puede ser burlado. No podemos engañar al Señor. Que el Señor nos ayude a vivir y a obedecer verdaderamente a su santa palabra. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento, si obedecemos a su palabra, si obedecemos a sus mandamientos, si vivimos en obediencia a su palabra, a su voluntad. Esta es la señal que conocemos a Dios. Amén. Que el Señor avive en nosotros este santo deseo de obedecer a su palabra. Que el Señor nos ayude, nos dirija, nos guíe, para que cada día obedezcamos a su santa palabra. Porque a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la obediencia a su santa palabra, nosotros estaremos preparados, amén, para el día glorioso de su venida. El Señor está cerca. Que el Señor bendiga cada persona, cada hermano y hermana que ha escuchado su santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y gloria a Dios. Aleluya.